Voy a aclarar que no soy bueno explicando cosas, pero trataré de ser lo más claro posible. Hola gente de YouTube, soy Warner Movie aquí con un tutorial de cómo convertir archivos WAV a NSF para Mega Man Maker. Si estás cansado de esperar a que alguien haga un cover de la música que quieres en Mega Man Maker, o si la hay, pero no te gusta cómo quedó, o no puedes hacerla tú mismo en FamiTracker o en FamiStudio, pues aquí te muestro una alternativa para ello. Primero voy a explicar de que Mega Man Maker no solo soporta archivos de música de NES, o sea los llamados NSF. También puede soportar archivos de Game Boy, GBS, Super Nintendo, SPC, Sega Genesis, VGM, entre otros. Y con este último es lo que usaremos para convertir archivos WAV en NSF. Y bueno, comencemos. Los programas que usaremos son Open, Audacity y UPGM Music Maker. Todos los programas son gratis y los dejaré en la descripción del video. Lo primero que haremos será abrir el Open, y crearemos un módulo haciendo clic aquí. Después iremos a la parte de samples. Una vez aquí, vamos a importar la música que queramos convertir a NSF simplemente arrastrando y soltando o haciendo clic aquí y abrir el archivo. Voy a aclarar que previamente tienes que descargar la música con alguna página para descargar música o grabando la música con un programa de grabación de audio como Audacity. En mi caso yo elijo la segunda. Una vez hayamos importado el archivo a Open, haremos clic derecho y en Convert to Mono le daremos en Mix Channels, o también podemos pulsar Shift más M para hacer la canción mono. Y sí, la música tiene que ser obligatoriamente mono, ya que el programa que usaremos no soporta archivos estéreo. Si tu música ya es mono con un solo canal no hay problema, pero si tiene dos canales estéreo y la música es mono, pues tienes que dejar uno de los dos canales. Ya la música convertida en mono, hacemos suma al principio de la canción. Veremos que hay partes sobrantes. Lo que haremos será hacer clic aquí. Una vez hayamos hecho clic veremos que hay un espacio donde no suena nada. Por lo tanto, haremos zoom en la parte donde empieza la canción y eliminaremos lo que sobra. Y haremos lo mismo con el final de la canción. Después de eso volvemos a hacer clic aquí y haremos clic aquí. Esto solo es si su música suena baja. Ahora en Audacity vamos a importar la música previamente modificada en Open. Ya al tener importada la música nos vamos a esta parte. Asegúrense que esté en segundos. Ahora seleccionamos la pista de audio y en esta parte de acá ponemos un 2. Aclaro que esto depende de qué tan fuerte o qué tan bajo está la música que quieres convertir a NSF. Mientras más baja es la música más liviano será el archivo y puede durar más segundos, pero mientras más alta es la música más pesado será el archivo y tiene que durar menos. Yo recomiendo que pongan 2 segundos por algo que verán más adelante. Después vamos a hacer clic aquí. Después vamos a exportar el archivo. Aquí el formato tiene que ser WAV y tiene que ser mono. En cuanto a la frecuencia pónganlo en 96.000 y en la codificación pónganlo en Signe 16 bit PCM. Luego le ponen el nombre que quieran y lo guardan donde quieran. Después vamos a dar control más X. Después haremos lo mismo con el resto de la pista. Voy a aclarar que el último archivo no tendrá la misma duración de los archivos anteriores, pero no pasa nada si estás haciendo una música que no se repite. En mi caso fueron 4 archivos, sin contar al archivo con la música completa. Ahora abriremos el programa VGM Music Maker y nos vamos a la parte de preferencias. Aquí asegúrense que en Export esté en Export VGM1, 50 files y no en Export VGM1, 60 files, ya que si lo tenemos en Export VGM1, 60 files no se escuchará la música. Después nos vamos a la parte de samples y en Global PCM Quality lo ponemos en 32.000. Esa es la calidad máxima. Después hacemos clic aquí y vamos a importar nuestros archivos de audio previamente hechos con Audacity. Después de cargar los archivos WAV, pueden reproducir uno por uno para probar cómo suenan. En caso que el volumen de los audios esté muy bajo, van a donde dice Gain y lo elevan a 255. Pero si en Mega Man Maker suena muy alto le bajan. Bueno, esto depende de qué volumen lo quieras.
Así tiene que ser con todos los samples. Después en esta parte le ponemos 100 y en la velocidad le ponemos 1 y 1. Después en order list agregaremos la cantidad de samples que tenemos, en mi caso son 4 samples, y si es que la música que convertirán a NSF no está en bucle hay que crear uno de más, y darle clic derecho en hacer clic en Set Load Position. Después nos vamos a esta parte del pattern 0 y presionamos la tecla S. Al presionar S en esta parte se les reproducirá el primer sample que cargaron. Ahora hacen lo mismo con el resto de patterns a excepción del último solo si tu música no es un bucle. Una vez terminado de poner todos los samples, puedes hacer clic aquí y escuchar cómo queda la música. Al completar la música le daremos a File, Export y hacemos clic en UPGM File for Genesis/MD. Y eligen la carpeta donde quieren guardar la música. En mi caso la voy a guardar en la carpeta de música de Mega Man Maker. Le ponen el nombre que quieran y lo guardan. Después nos vamos a la carpeta donde está guardado el archivo que guardamos. Pero antes tenemos que ir a ver y en la parte de mostrar tenemos que tener marcado la opción de extensión de nombre de archivo. Después le cambian el nombre por la música que quieres reemplazar y cambien la extensión a .nsf. Después arrastramos y soltamos el archivo a la carpeta donde se encuentra el archivo con el mismo nombre o nos vamos a la carpeta y pegamos el archivo con el mismo nombre y hacemos clic en reemplazar el archivo en el destino. Y ahora solo falta ir a Mega Man Maker y probar la música. Aquí les muestro cómo quedó la música que hice. Sé que puede que no suene tan bien y por ahí tiene uno que otro problema de sonido, pero por lo menos puedes usar tu música favorita en Mega Man Maker. También por ahí dice una música en bucle, aquí se las muestro. Con respecto a cómo se hace una música en bucle, puede que haga un tutorial sobre ello o ustedes mismos lo descubren. Si quieren los dos archivos NSF que mostré en este tutorial se los dejo en la descripción. Espero que les haya gustado este video y ojalá les sea de utilidad. Soy Warner Movie y me despido. Adiós.